Muy buenas tardes. Agradezco profundamente a la gente del MPA la invitación para poder conversar con ustedes. Cuando uno llega a mi edad, y no pregunten cuánto es, pero se nota, ¿no? Uno no sabe si hablar de la historia o del futuro, por dos razones. Historia tengo mucha, futuro no sé cuánto me queda. Pero permítanme que empiece aquí en nuestro país, contándoles así, de manera en 3 minutos, un poco la historia de la prospectiva, según yo la veo, en la Argentina. La prospectiva nace allá por 1960, añitos más, añitos menos. A fines de los 60, principios de los 70, Argentina estaba en la punta de la prospectiva en América Latina, con un grupo exquisito de científicos, Amílcar Herrera, Gilberto Galopén, Carlos Malman. La historia de Carlos Malman es muy simpática. Él decía que en esa época hablaban del doctor Malman y después, cuando creció el hijo, hablaban del padre del chef, Francis Malman. Y esto es una realidad. Ese grupo fue famoso, trabajó alrededor de la Fundación Bariloche, alrededor de los centros de energía nuclear y física, y se fue diluyendo por edad, por esfuerzo, por falta de interés. La prospectiva no caló en el sector político del país, tampoco caló en el sector académico del país. Yo diría que no caló en ningún sector, directamente. Años después, aparece un nuevo revival de la prospectiva. Esto fue alrededor del año 1978 aproximadamente, cuando se crea el Ministerio de Planeamiento en la Argentina y ponen a cargo del Ministerio de Planeamiento a un general del ejército que venía de estudiar con Godet en Francia. Y se fue a Francia y trajo los mejores profesores del equipo de Godet y demás. Preparó a toda su gente y metió la prospectiva en ese Ministerio de Planeamiento, que fue automáticamente disuelto pocos días después del 10 de diciembre del 83. Desapareció la prospectiva. En el 85, un grupo de locos, entre los cuales me cuento, intentamos crear uno de los primeros cursos de prospectiva que se dio en la Argentina. No encontrábamos universidad que nos aceptara, no tenían conciencia de eso, y terminamos armándolo en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Un curso fantástico. Yo soy egresado de la primera promoción en una situación muy particular. Era alumno y profesor, ¿ok? Éramos 3 o 4 que teníamos ese rol. Éramos profesores y éramos alumnos, porque si no, nunca íbamos a tener un papel pintado que nos dijera que habíamos estudiado prospectiva. Y hoy tiene un valor inmenso. Ese curso duró 3 años y fue cerrado. Y recién aparece otra vez otro curso de prospectiva, más allá de algunas materias o algunos módulos en varias carreras, no muchas. Aparece en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en un viejo proyecto que empezamos a hablar con el doctor O'Donnell cuando era rector en el 2000, y recién logramos habilitarlo en el 2010. Un poquito de esfuerzo, 10 años para armarla, ¿no? Típico tiempo argentino. Y es una carrera de especialización en prospectiva que está vigente hoy con modalidades presenciales y virtuales. Más de una vez casi no arranca porque no tenía el número básico mínimo de alumnos, con lo cual nos está demostrando que a Argentina este tema no le interesa. Y realmente yo creo que esta es la historia cíclica de nuestro país, con muchas cosas y con la prospectiva también, idas y vueltas. Esperemos que ahora pueda arrancar, esperemos que ahora, yo no sé si la inteligencia, la comprensión, la seriedad o el miedo, pero algo hagan funcionar la cosa de que empiecen a atrapar a la prospectiva. Hecho este relato histórico muy breve, les voy a comentar cómo está, desde mi punto de vista, después de algunos años en prospectiva. La cuenta sáquenla ustedes. Yo entré al mundo de la prospectiva exactamente en enero de 1980.
una generación larga, ¿cómo está hoy o cómo vemos hoy a la prospectiva moderna, lo que podríamos llamar la prospectiva de última generación? Esto va a ser un relato muy rápido, muy genérico, pero que trata de ponerlos a ustedes en el tema más moderno y aún así discutido en otros ámbitos de la prospectiva, donde esta disciplina científica todavía está demasiado quedada en el mundo académico y no ha salido a ser usuaria feliz de las necesidades prácticas. Yo me voy a referir, y este es el campo que yo trabajo, las aplicaciones prácticas. En esta lámina lo que yo pretendo es decirles a ustedes, primero, rápidamente cómo está la prospectiva. Hoy es adulta, tiene más de 60 años, y está reconocida, absolutamente reconocida, como una disciplina científica consolidada. Incluso hay algunos que piensan que tiene que ser una ciencia, ojalá que nunca lo sea, porque si es una ciencia, corre el riesgo de convertirse en un sistema que se mueva con la estrategia del ombligo, es decir, mirándose para adentro. Y la utilidad de la prospectiva le es externa, es la toma de decisiones. Y esto hay que tenerlo muy presente. Es decir, la prospectiva no sirve en sí mismo, sino es para tomar decisiones inteligentes. Por eso, hoy se habla de una perspectiva moderna, algunos dicen de segunda generación, otros, yo uso la palabra última generación y la verdad que tendría que decir de penúltima, porque siempre habrá una última, pero es una evolución. ¿Cuáles son las demandas hoy a cualquier líder público o privado? Que sepa hacer gestión de riesgos, esto es que no corramos riesgos como sociedad, como grupo, como empresa. Que sepa hacer prevención y no apagar incendios, que es lo que hemos hecho toda la vida. Y sobre todo que aseguren un balance estratégico, esto es, yo como actor, país, empresa, ministerio, lo que fuera, ¿qué balance estratégico tengo con los otros actores, que pueden ser adversarios, clientes, socios, lo que fuera? Si ustedes quieren entender este concepto, simplemente piensen qué pasó con nuestro país con el gigantesco precio de la soja durante unos cuantos años hace poco y cómo estamos nosotros hoy, habiendo pasado de ser la tercera economía de América Latina a la cuarta, nos pasó Colombia, y que se nos acercan de atrás a una velocidad que asusta Perú y otros países. Balance estratégico, está claro, ¿no? En este juego de demanda y las ofertas, ¿cuáles son la solución desde la prospectiva? Y ahí están escritas una generación de nuevas herramientas y propuestas metodológicas, es decir, el método clásico es útil, sigue siendo la columna vertebral, sigue siendo la epistemología madre, pero hay que adaptarla a las necesidades inmediatas, y este es todo un trabajo muy importante. Y el análisis de futuro y la anticipación estratégica como conceptos modernos. Es decir, permanentemente tenemos que estar haciendo un análisis serio de futuro y lograr como producto la anticipación estratégica. ¿Anticipación estratégica a qué? A lo que todavía no ocurrió, pero que si ocurre nos va a doler. Está claro lo que estoy diciendo. Así, en un lenguaje no académico, pero sí entendible. Pero además, los usuarios, gobiernos, ministerios, empresas, organismos internacionales, que son con quienes trabajo habitualmente, me decían, sí, pero ¿saben qué? Por favor, no vengan con estas historias que se tardan 10 meses, un año, que cuestan miles de dólares y que requieren equipos de trabajo enormes y que después leemos el informe y no sabemos para qué usarlo. En otras palabras, lo que nos están diciendo es que la prospectiva debe ser práctica, debe ser extremadamente realista, debe ser eficiente. Y ahí hay un punto de quiebre fundamental. Volviendo a la teoría general del conocimiento e interpretando y parafraseando a los padres de la teoría general del conocimiento,
podríamos decir que ningún método soluciona jamás ningún problema. Porque como el método es un estándar, no atiende un problema particular, sino es adaptado al método. Hace unos años atrás, acá en nuestro país, en el diario La Nación, un periodista que trabaja todavía en investigación, en periodismo de investigación científica, entrevistó a una enorme cantidad de investigadores del CONICET y demás, y entre ellos a quien fue, por lo menos para mí, uno de los padres nuestros del conocimiento, a Gregorio Klimovsky. Y el título del artículo fue muy interesante. El artículo se tituló "El método no es como se enseña". ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, todos decían, todos los investigadores, y Klimovsky fue el más tajante, el investigador tiene el derecho, pero también la obligación, de diseñar el método adaptado al caso que está estudiando. Y esto que acabo de decir es el desafío moderno. Es el desafío moderno para un mundo complicado, con incertidumbre, complejo, cambiante. Si vengo con el librito del método, no me va a ir bien. Tengo que hacer como primera tarea el diseño metodológico para el caso. Y esto es adaptar todo el conocimiento metodológico a un hecho concreto. Esto va absolutamente en contra de todas las carreras profesionales y universidades de nuestro país que cuando revisan una tesis exigen el cumplimiento a pies juntillas de todos los puntos y de todas las crucecitas del esquema formal de la planilla Excel del método. Y veo que algunas cabezas se están asintiendo. Y esa fue la razón por la que después de 37 tesis de maestrías como director o como evaluador me fui. Porque me peleaba con los colegas. No con los alumnos. Con los colegas. Porque me decían, no está la hipótesis recuadrada. Le digo, está escrita, es implícita. Dejo esto de lado porque es la parte romántica de mi vida universitaria después de 45 años de profesor de posgrado. Y entonces me he divertido y he sufrido como un loco en todo esto. Debe atender la prospectiva a diversas demandas y debe adaptarse a ámbitos, recursos y limitaciones. Oigan, si queremos trabajar sobre el futuro científicamente, con rigor científico, esto es lo que tenemos que hacer. No solamente tenemos que saber métodos, tenemos que ser metodólogos todos los días. ¿Está? Y entonces, ¿cuál es el enfoque que la prospectiva hace hoy, o nos obliga, o nos incita a hacer hoy? Primero, prevención y gestión de riesgos. Esto es mandatorio. Hoy, aquel líder que no hizo gestión de riesgo y que no hizo prevención, el único remedio que le queda es llamar a los bomberos y apagar incendios. Punto. Y esto es correr detrás de la realidad, sin ningún lugar a dudas. Balance estratégico. Algunas veces le pregunto a las agencias gubernamentales de todos los países de América Latina. Me dicen, por favor, dónde está la oficina que detecta, sigue y analiza y además crea las oportunidades a futuro. Todavía estoy esperando la respuesta. Como decía un viejo adagio de la diplomacia europea de los 1700, cada vez que hago esta pregunta se cumple el adagio. El adagio decía, silencios y ausencias son mensajes a gritos. A mí los silencios me aturden, porque nadie dice una sola palabra. Está claro, ¿no? ¿Alguien se pone a trabajar seriamente en el análisis y creación de oportunidades? ¿Quieren que haga una lista de las oportunidades que perdió la República Argentina en los últimos 5 años? ¿Tienen una semana? Pues necesito una semana, Nos quedamos acá, dormimos y sigo. Vamos. Tenemos que adaptar, modificar, usar flexiblemente todas las metodologías, las herramientas y además crearlas. Tenemos que aprender a formar equipos en las empresas, en los ministerios, pero no son equipos de 138 personas, de 7 millones de dólares por mes, con un edificio 4 plantas, no. Son grupos de 3 o 4 personas
bien entrenadas en una oficinita chiquitita. Y les aseguro que hace 8 años, 10 años que venimos creando los centros de anticipación estratégica en toda América Latina. 3, 4, 5 personas, una oficina, una pieza, o 2, ¿está? Un entrenamiento de aquellos, y ahí está la clave. Y esa gente es la que le brinda el conocimiento de anticipación a los decisores. 4 personas, 5 personas. Si quieren poner 10, pongan 10. Pero no son sistemas carísimos ni nada por el estilo. Por favor, me dicen ustedes en qué plataforma están trabajando cada uno de ustedes para título personal y profesional los sistemas de alerta temprana. No se amontonen para contestar de a uno. Otra vez, ¿no? Me aturdieron. Y pregúntense qué pasa al no tener sistema de alerta temprana. Vamos al choque. Vamos al choque. Estamos chocando todos los días. Sigamos. ¿A qué le llamamos análisis de futuro? Esto es la perspectiva aplicada. Sobrevolar el futuro. Atención, y uso la palabra sobrevolar para no usar una otra palabra que se suele usar, que es penetrar en el futuro. Porque si yo penetro en el futuro, me da la sensación que voy caminando y me meto adentro del futuro. ¿Y saben qué me pasa? El árbol me tapa el bosque. Tengo que aprender a sobrevolar para ver todo el futuro.